Hola chiquis, ¿cómo están? El video de hoy va a ser distinto a los anteriores. Los anteriores son pasados de los días de estudio. Ayer no estudié, entonces este video, el que iba a hacer el de hoy día, va a basarse más que nada en tips para que tengas éxito en tu internado si lo estás realizando ahora o lo vas a realizar. Así que les voy a estar compartiendo de algunos que he ganado en base a mis internados realizados del año pasado para que te sirvan a ti y sean de ayuda. Uno de los primeros tips que encuentro que es muy importante es tener un mini cuaderno y muchos lápices azules. Créanme que sí o sí van a necesitar muchos lápices azules. Yo tenía prácticamente negros y azules son los que más se ocupan, sobre todo en el área de salud. Créanme que el lápiz azul y pasta se ocupa mucho. Así que yo siempre les recomiendo tener por lo menos unos 5 y llevar por lo menos 2 a la mano. Créanme que les va a ayudar. Y para anotar algunas cosas también. Lo otro también es tener un mini cuadernito que te alcance y puedas meterlo en el bolsillo de tu traje. Cualquier libretita, lo que sea para llevar. ¿Qué pasa? Vas a pasar por muchos lugares, vas a querer anotar las cosas que te dice tu profesor. Entonces lo ideal es que anotes todo acá y lleves el conteo, sobre todo que hay información, historial de pacientes que tengas que recolectar y sí o sí tienes que anotarlas en algún lado para memorizarlo porque igual es mucha información. También recomendarles que si pueden llevar alguna grabadora o mini grabadora dentro del bolsillo porque va a haber mucha información que incluso yo creo que tampoco van a alcanzar a escribir, que fue lo que me pasó. No alcanzaba a escribir todas las correcciones que me hacían. Entonces si pueden grabar todo lo que les dice su profe para que después puedan estudiarlo les va a servir mucho. Se lo recomiendo mucho porque yo a veces se me olvidaba grabar y había mucha información y no alcanzaba a estudiar todo. Así que o puntean bien en sus agendas, apuntan bien lo que les dijo su profesor o graban. Cualquiera de las dos opciones lo encuentro que es súper bueno y les va a servir mucho a ustedes para estudiar y repasar en su casa. Lo otro también que aprendí cuando fue mi experiencia en el hospital es trabajar con guías que estén obviamente o estudios científicos que respalden la información que tú vas a utilizar a la hora de ir a hacer tu internado. Lo ideal es que toda la información que tú lleves tenga un respaldo y sea de información válida, porque por ejemplo me pasaba que había mucha información. Y por ejemplo en el hospital a mí me enseñaban mucho que tenía que usar siempre las guías del MinESAL, porque las guías del MinESAL eran un respaldo que ellos tenían para poder así realizar varios procedimientos. Entonces eso es como un respaldo de lo que tú estás haciendo. Algún procedimiento, algún estudio, te da como un plus, por así decirlo, de que realmente eso sirve. Por ejemplo también cuando estaba en mi centro kinésico había, por ejemplo, no sé, había tendinitis de hombro, por así decirlo, y habían varios estudios. Encontré uno que decían que las ondas de choque tenían 100% validación en tendinitis de hombro, pero era un estudio X. Había otro que decía que no, entonces ahí tú vas como viendo qué les beneficia más. O también qué elemento de fisioterapia, ejemplo. Son cosas que te sirven y que te respaldan cuando tengas que dar tu opinión o discutir algo. Tercer tip, la proactividad y motivación. Lo importante de los internados es que igual vean que el interno demuestre igual un interés por lo que está realizando. Créanme que por mucho que a uno le cueste, porque a mí me costó en uno de mis internados demasiado, yo siempre trataba de ser lo más proactiva posible realizando las tareas, tratando de buscar información. Trataba siempre de hacer algo. Y a mí me preguntaban, a veces no sabía, me costaba, pero ellos veían igual mucho interés en lo que yo estaba haciendo. Entonces igual te da como, es muy bueno a la vista de todos los internos porque ven que tú lo estás intentando. Entonces eso vale más que tú no te esfuerces tampoco por aprender y aparte no estudias y te evalúan y te va mal. Entonces lo ideal sería que tú, a pesar de todo, sé que va a costar mucho, pero a la motivación, créanme que uno si le pone empeño, tiene mucho más valor que no intentarlo. Y eso a mí me pasó y siento que en varios internados también le sacas mucho provecho, sobre todo a la hora de aprender. Si tienes más motivación, aprendes mucho. Igual, obviamente, como les digo, todas esas cosas dependen mucho del lugar y la situación que uno pase. Pero dentro de todo encuentro que es un punto igual a considerar y un consejo también para ustedes. Cuarto tip, encuentro yo que realizar resúmenes. Durante tu internado en muchos casos vas a tener mucha materia, muchas cosas que repasar, el tiempo es cortísimo. A mí me pasaba que llegaba en las noches a mi casa después de las 6 de la tarde y llegaba muy cansada, demasiado. Entonces aprovechaba también de hacer resúmenes cortos con el tiempo, por lo menos una hora de estudio al llegar a mi casa, a pesar de que estaba muerta de sueño, y leía los resúmenes que tenía. Entonces los fines de semana los dejaba listos y durante la semana iba estudiando, leyendo, calcando, todo. Una, acortas el tiempo y sobre todo así aprovechas de descansar mientras también estudias porque es bien pesado. Los internados son bastante agotadores, entonces la idea es que estudies
aunque sea un poco, una horita, con los resúmenes que tú tengas te van a servir mucho, y sobre todo que mientras, por ejemplo, esos resúmenes yo los llevaba para el hospital cuando estaba allá, y a la hora del almuerzo leía toda la información, seguía repasando, después iba con todo eso con la mano, siempre estaba repasando ahí para poder mantener la información fresquita. Les va a ayudar harto y encuentro que es una buena manera de seguir repasando la materia. Quinto tips, y siento que este también es muy importante: dejen las cosas listas un día antes. Si mañana tienen que ir a hacer su internado, la idea es que en este momento empiecen a preparar su mochila y el bolso y lo que van a llevar. Me pasó, primeros días se me olvidaba la credencial, se me olvidaba todo, siempre. Y eso me pasaba porque no dejaba listas las cosas, incluso fichas, dejaba encima varias cosas, lápices, caos. Entonces, sí o sí, dejen en un bolsito aparte todo lo que van a llevar, todo juntito, que es una recomendación. Meten la guía, meten todo, cuadernos, lo que vayan a utilizar para estudiar. Los resúmenes yo tendía a dejarlos afuera porque en la mañana, cuando desayunaba, estudiaba también, porque muy poco tiempo tenía y como llegaba muy cansada, no alcanzaba a estudiar todo. Entonces estudiaba en el desayuno, entonces los resúmenes los dejaba al lado, pero lo demás sí o sí dentro de la mochila, porque si no, se me quedaba. El sexto tips que les puedo dar es organizar su día. Lamentablemente fue el error que cometí en mi primer internado también, que no me organicé cuando llegaba del internado y por lo menos estudiar una hora. Llegaba, estaba muerta de sueño y no podía estudiar. Incluso tenía que estar estudiando en la mañana después de dormir para poder repasar. Entonces, lo que yo debía haber hecho y que debía haberlo hecho antes era organizar mi día. Por ejemplo, estudio una hora de tal hora a tal hora. Descanso 15 minutitos y después estudio. Cuesta organizarse, sí lo sé, porque igual es realmente agotador, pero realmente me hubiera gustado haberlo hecho para tener como una estructura más ordenada de lo que iba a hacer al día siguiente, y así ordenar más que nada los estudios y qué iba a ver cada día, y así también ir anotando las cosas que tenía que estudiar al día siguiente. Y el último tip que les puedo dar es la credencial. Créanme que a mí se me quedó varias veces en realidad en el primer internado, en el segundo varias veces, pero el primero se me quedó una vez. Horrible ese día. ¿Qué pasa? En el hospital sí o sí tienes que tener el reconocimiento de quién eres, sobre todo si eres interno. Ese día se me olvidó, tuve que llamar para que me fueran a dejar la credencial, y eso me pasó porque no la dejé junto con las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Les recomiendo dejar la credencial en el bolso, y fuera del bolsillo, lo que sea, la dejan ahí. Se la sacan, porque yo tenía la manera de sacármela y dejarla en cualquier lado. La sacan y la guardan en el bolso, al tiro. Créanme que les va a salvar la vida y sobre todo que les va a evitar malos ratos como a mí. Y el último tips, que es el que a mí siempre se me pasó por alto, fue la credencial. Créanme que a mí la credencial una vez no la llevé al hospital y fue caos ese día porque realmente tenía que usarla para poder ingresar y me reconociera. Entonces, que se me olvidara era horrible. Después me di cuenta de que varios años no llevaba la credencial. No, pero es importante por lo menos tenerla al lado. Lo que yo hacía era echarla en el bolsillo un día antes. Otro tips, que estos ya son como extra porque estos son los que tenían en mi reels, pero lo estoy explicando con más detalle, es llevar un banano. Créanme que a mí me ayudó mucho en el último internado y fue una buena idea. Si tienen un banano pequeño, bueno, este es el mío, para llevar sus cositas, créanme. Yo cuando estaba haciendo ya mi cuarto internado tenía que evaluar a muchos pacientes por el hecho de que ya era mi última parte para practicar. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchas cosas que yo no tenía a la mano, que no llevaba. Cinta, goniómetro, lápiz, no las tenía a la mano. ¿Y qué pasó en una de esas situaciones? Tuve que pegarme pique varias veces y dejaba mucho tiempo a la paciente sola. Por ejemplo, me iba, rezaba, porque siempre me faltaba algo. Entonces no tenía nada a la mano, entonces no me preparaba. Entonces, ¿qué pasaba? En el banano echaba todo lo que usaba para las evaluaciones. Tengo cinta, tengo goniómetro, todo está aquí. Cosa de que yo vaya a ver al paciente, solamente vaya a buscar la ficha y tenga todo listo y a la mano para evaluar. Y es mucho más fácil, y así no tienes que estar pegándote tantas vueltas buscando las cosas que te faltan, sino que las tienes listas a la mano para evaluar rápido. Y esos son los tips más que nada que les puedo dar para que les vaya bien en su internado. La mayoría son en base a mi experiencia y lo que yo he vivido durante mis 4 internados que hice. Entonces espero que les sirvan mucho estos tips y así puedan sacarle el máximo provecho a sus prácticas o internado también, que esto también les sirve también para ellos. Espero que les vaya muy bien, aprovechen de aprender. Créanme que los internados para aprender aprenden muchísimo, mucha información, empiezas a entablar conversaciones con los pacientes y formas parte de su vida, entonces es algo bien bonito.
Así que muchos éxitos a todos.